El miércoles anterior estuvimos estudiando acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso. Dijimos que no era que la iglesia había perdido su primer amor, sino que había dejado. O sea, el amor estaba ahí, pero la iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Gloria al Señor. Y luego del mensaje a la iglesia de Éfeso, encontramos el mensaje a la iglesia de Esmirna, del verso 8 al verso 11. Pero cuando usted lee, usted va a ver que para esta iglesia, para este pueblo del Señor, solamente hay halagos y promesas. Amén. No hay advertencias. En cambio, para las otras 6 sí hay advertencia y hay promesa también. Gloria al Señor. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2, verso 12. Y vamos a estudiar bajo el tema "Hay mensaje para la iglesia", parte número 2. Y es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12 al 17. Si alguien no ha traído Biblia, comparta la escritura. Y si no, ahí aparece en el proyector también. Apocalipsis, el capítulo 2, verso 12 en adelante. Dios bendiga a mi hermana Claudia, que ya la tenemos acá también con sus 2 niñas. Dios bendiga a mi hermano William Zuleta, me alegro de verle, siervo. Alexis también y su esposa, Dios les bendiga, qué bueno verles aquí en la casa de Dios. También mi hermano José Guerrero, su familia, Dios le bendiga. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Note que siempre que va un mensaje para la iglesia, se presenta el que está enviando ese mensaje. Y bueno, en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, él se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, verso 13: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, esta es la advertencia: arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tome asiento diciendo: en el nombre de Jesús. Amén. Regáleme su atención, gloria al Señor. El mensaje a Pérgamo. La palabra o el nombre Pérgamo significa una torre alta, pero también significa totalmente casado. También la palabra Pérgamo quiere decir libros. El pergamino o charta pergamena fue descubierto ahí, en este lugar de Pérgamo, para hacer libros. También esta ciudad de Pérgamo fue famosa por el magnífico templo de Esculapio, el dios de la salud, según ellos, el cual estaba simbolizado por una serpiente. Yo creo que les dio una imagen ahí a los hermanos de multimedia, y ahí aparece ese dios llamado Esculapio, el dios de la salud, el cual estaba simbolizado también por una serpiente que estaba ahí a su lado. Esta ciudad de Pérgamo era una ciudad moderna, un centro de cultura griega y la educación. Dice que la historia, esta biblioteca que estaba ahí en Pérgamo, contaba con unos 200,000
libros para que la gente fuera y se informara. Pero también la ciudad de Pérgamo era el centro de 4 sectas, y también esta ciudad rivalizaba con Éfeso en su adoración a los ídolos. En otras palabras, así como había adoración a los ídolos en la ciudad de Éfeso, también en la ciudad de Pérgamo había demasiada adoración a los ídolos. Se dice que Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor. Cuando Juan, el discípulo amado, escribió, Pérgamo ya había sido ciudad capital de la región de la región de Asia Menor por más de 300 años. La ciudad era notable, dije ya, por su cultura, por su educación. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses grecolatinos, para los dioses llamados Dionisio, Atenea, Demeter y también el dios Zeus. También tenía 3 templos dedicados a la adoración del emperador romano. Algunos 50 años antes que la ciudad de Esmirna, también, que ya la mencioné, que está escrito ahí del verso 8 al verso 11 del capítulo 2 de Apocalipsis. Unos 50 años antes de que Esmirna se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberio, la ciudad de Pérgamo, dice la historia, se ganó el derecho de construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. Pérgamo también era especialmente conocida como un centro de adoración a la deidad de ese dios llamado Esculapio. Ese es el nombre en griego, representado por una serpiente. Se dice que Esculapio era el dios de la sanidad y del conocimiento. Por eso muchas personas llegaban a la ciudad de Pérgamo. Debido al famoso templo dedicado al dios romano de la sanidad, las personas enfermas, dice la historia, y dolientes de todo el imperio romano se reunían ahí en esa ciudad de Pérgamo en busca de una sanidad, en busca de un alivio a su enfermedad. Yo no sé, pero me vino a la mente cuando estaba estudiando esto, lo que la gente hace yendo a Guatemala, a donde está el famoso Cristo Negro, ¿verdad? La gente va con la esperanza de encontrar sanidad, con la esperanza de encontrar salud, cuando lo único que tiene que hacer no es caminar de rodillas dañándose su cuerpo físicamente. Lo único que tiene que hacer alguien, si quiere recibir sanidad, si quiere recibir alivio, si quiere recibir salud para su vida, lo único que tiene que hacer es hablar con el Dios de la gloria llamado Jesús de Nazaret. Él es el Dios que obra, Él es el Dios que sana, Él es el Dios que nos tiene con vida hasta este momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se dice en la historia que a los que sufrían de diferentes enfermedades, llevaban dolores bastante fuertes, se les permitía estar la noche en un hospital que estaba ahí en la ciudad de Pérgamo. Ahora tenían que quedar totalmente en la oscuridad. Aquellas personas que estaban como demasiado graves, con mucho dolor, tenían que quedarse algunas veces en un hospital o a veces en el templo. Y en el templo dice la historia que habían unas víboras mansas. En la noche la persona que sufría podía ser tocada por una de esas víboras domesticadas e inofensivas mientras se arrastraban por el piso. Entonces la gente que se quedaba a oscuras ahí en el templo de este Dios de esta ciudad de Pérgamo llamado Esculapio, la gente tenía esperanza que una víbora de esa les tocara, o si ellos la sentían, tocaban aquella víbora domesticada. El toque de la víbora era tenido como si fuera el toque del mismo Dios, según ellos, y se consideraba como portador de salud y medicina. Es por eso la imagen que mostrábamos al principio. Se dice que la gente de todas partes iba a Pérgamo en busca de sanidad de parte de ese Dios con D minúscula. Gracias al Señor que la iglesia tiene a Jesucristo. Amén. Amén. Él es nuestro médico por excelencia. Usted no tiene que ir hasta otro país. Usted no tiene que ir hasta otra ciudad. Lo único que usted tiene que hacer es doblar rodillas y pedirle al Señor que los sane. ¿A cuántos el Señor los ha sanado en esta noche? Y a su nombre. Ahora,
cuando ya entramos, hermano amado, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el Señor se introduce en la carta. Oiga bien, el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es la manera como el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 1, el Señor se presenta a la iglesia de Éfeso, oiga bien, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto a la iglesia de Esmirna: se le presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Cuántos dicen amén? No sé si le recuerda a algo el mensaje a la iglesia de Esmirna, cuando él dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, yo soy el que estuve muerto pero estoy vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le recuerda eso? Dele una fuerte ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Note que Jesús está mostrando su espada aguda de dos filos. Amén. En Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 16, atrasito de donde estamos, dice la Biblia: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, Efesios, el capítulo 6, el verso 17, también el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, él dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿cuál? ¿Alguien anda ahí la palabra de Dios? Amén. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos, el capítulo 4, el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Note la manera como Dios se le presenta a la iglesia de Pérgamo. En otras palabras, lo que Dios les está queriendo decir: el que está hablando con ustedes tiene el poder de saber las intenciones que hay en sus mentes y en sus corazones, y aún en su mismo espíritu. Y el que habla, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. ¿Y cómo comienza el Señor? Comienza primero alabando a la iglesia. En el verso 13 dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Note lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde habitas, yo sé dónde estás viviendo, o yo sé dónde estás, y en ese lugar a donde moras, ahí está también el trono de Satanás. Guardas fielmente, le dice el Señor, mi nombre. ¿Cuánto guardamos fielmente todavía el nombre del Señor Jesús en nuestros corazones y en nuestra mente? Alguien alaba ese nombre, alguien glorifica ese nombre. ¿Alguien guarda ese nombre todavía? ¿Cuál es ese nombre? Y la iglesia de Pérgamo guardaba fielmente el nombre. Eso quiere decir que todo lo que hacían, lo hacían en el nombre del Señor Jesús. ¿Le recuerda algo de eso también a usted en esta noche? Que la iglesia de aquí de las 5 de noviembre, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, verso 17. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre. Por eso cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, los demonios tienen que salir huyendo, las enfermedades tienen que salir. Hay liberación en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien todavía está creyendo en ese nombre en esta noche aquí. Yo no sé si alguien glorifica ese nombre aquí. Bueno, alabe a Dios por un momentito, glorifique a Dios por un momentito. La iglesia de Dios tiene algo diferente y es el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Pero también el Señor le dice: y no has negado mi fe. Qué bonito es que usted se mantenga
creyendo al Señor firme, amén. Que tenga convicción, aunque de repente alguien le quiera bajar esa convicción, aunque de repente alguien le quiera hacer disminuir esa fe, usted dice no, aunque yo estoy pasando por el momento de la prueba, por el momento de la angustia, yo sigo creyendo en mi Señor, yo sigo creyendo en mi Dios. Todavía Él no me ha dado la respuesta, pero Él ya la tiene. Un día de esto la respuesta viene de parte de Dios. Entonces ya no me van a ver llorar, ya no me van a ver afligido, ya no me van a ver angustiado, entonces me van a ver alegre, entonces me van a ver en victoria, entonces me van a ver celebrando un culto de acción de gracias. Pero yo guardo mi fe, yo sigo creyéndole al Señor, yo sigo creyendo a su palabra y a su nombre. Y el Señor es específico. Él dice: no has negado mi fe aún en los días de Antipas. ¿Quién fue Antipas? Dice la historia que fue un mártir del cristianismo, pero fue también discípulo del apóstol Juan. Sufrió en el reinado de Domiciano. Lo que hacía Antipas es que, ya le dije que Pérgamo era una iglesia dada a la idolatría. Habían 4 templos grecolatinos y habían dioses como el dios Zeus, a los que Pérgamo alababa y tenían culto, rendían ofrendas. Entonces dice la historia que Antipas llegaba y se ponía frente a las personas que estaban dando reverencia a esos ídolos y le decía: ellos no se merecen adoración, ellos no se merecen alabanza, ellos no se merecen culto. El único que se merece adoración, el único que se merece reverencia, el único que se merece culto es el Dios de la gloria. Se llama Jesús. A Jesús les predico yo. Dice la historia que Antipas se paraba firme hablando de su Dios. Ojalá la iglesia 5 de noviembre también sea una iglesia firme para hablar de su Dios y no tenga temor de hablar del nombre del Señor Jesucristo. No tenga temor de decir que Jesús es el Dios todopoderoso y a su nombre, hermano amado. Y el Señor dice: Antipas fue mi testigo y mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Viene a mi mente que él se fue para donde estaba el templo del dios Zeus y comenzó a decirles: la alabanza no debe de ser al dios Zeus, la alabanza debe de ser a Jesús, el que murió por nosotros, el que murió por ustedes, el que dio su sangre carmesí en el Calvario. El Señor dice: conozco tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Dije aquel día que el Señor conoce nuestras obras. Amén. El Señor sabe lo bueno y lo malo que hacemos. ¿Se acuerda del día domingo que dijimos que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? Nosotros los que estamos acá, para dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hicimos. Ahora, Pérgamo, hermano amado, en aquel tiempo, oiga bien, debemos de entender que tenía un trono, pero era un trono terrenal. Vaya conmigo a Apocalipsis, el capítulo 4 y el verso 2. Ahora, más bien, este trono que había en la ciudad de Pérgamo era en sí una impía mímica del trono de Dios en el cielo. Ahora, como Satanás no puede tener el trono en el cielo, entonces dice él: voy a levantar mi trono aquí en la tierra y lo voy a hacer en el templo del dios Zeus, lo voy a hacer aquí en la ciudad de Pérgamo. Apocalipsis, el capítulo 4 y el verso 2, dice la Biblia: y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono. Solamente hay un trono. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: solamente hay un trono. Por eso es que solamente hay un Dios. Amén. Amén. Por eso Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. Solamente hay un Dios. Por eso en el cielo solamente hay un trono donde se sienta el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. Yo no sé si estoy predicando a pentecostales en esta noche aquí. Aleluya. 4:2, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono 3 sentados. 2 estaban sentados. No, ¿cuántos estaban sentados? 1. Aleluya.
Entonces cuando Satanás ve eso y él sabe que no puede tener su trono, que es lo que quería desde el principio, desde que era luz verde, desde que estaba en los cielos, él dice: como no puedo tener mi trono en el cielo, lo voy a tener en la tierra. Aleluya. Pero es pura imitación, porque el omnipotente se llama Jesús de Nazaret. Él es el Dios todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y la omega, aleluya, el primero y el último, el que era, el que es y el que será. Él es el Dios todopoderoso. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta preciosa hora. Y a su nombre, y a su nombre. En aquel tiempo Pérgamo, hermano, era un centro importante del culto pagano. Ese es el trono de Satanás. Ahora, tremendo, porque qué bueno, gloria al Señor, que aunque había todo esto en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo tenía algo bueno. No negaba la fe en su Dios, pero también se aferraba al nombre de Jesús. Así nos pasa algunas veces a nosotros. Tenemos que aferrarnos a ese nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvos de la condenación, salvos del pecado, salvos de que alguien nos quiera hacer algo. Hay uno que nos salva cada día, se llama Jesús de Nazaret. Hay uno que nos cuida cada día, se llama Jesús de Nazaret. Si esa alabanza es para el Señor, désela fuerte, porque es para el Rey de la Gloria. Aleluya. Dígale al que está a la par: no niegues la fe. Dígale. Amén. No niegues la fe. Ahora, aquí viene la llamada de atención, porque en cada carta hay un saludo donde el Señor se presenta. Luego el Señor elogia algo bueno de la iglesia, pero también hay una llamada de atención. Amén. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios trae aliento a nosotros? Trae ánimo a nosotros, pero también la palabra de Dios nos trae una llamada de atención. Y vamos a ver los mensajes a las 7 iglesias, hermanos. ¿Cuántos están listos? Y en cada mensaje hay una llamada de atención. ¿A cuántos les gusta que le llamen la atención? Si el día que el jefe le llamó la atención, usted anda bravísimo, ni almuerza. Y la palabra de Dios nos llama la atención a nosotros. Pero nosotros no debemos de enojarnos con la palabra de Dios. Hay que darle gracias a Dios por su palabra, amén. Porque la llamada de atención es para corregirlo, es para enderezarlo a uno, es para que no vuelva a cometer los errores. ¿Cuántos dicen amén? Toque al que está a la par y dígale: ay, nos están hablando, dígale. Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 14 dice: pero tengo unas pocas cosas, gracias a Dios que eran pocas. Imagine que el Señor había tenido un tremendo listado de cosas contra la iglesia de Pérgamo, pero el Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti. La primera, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Usted encuentra todo esto en el libro de Números, el capítulo 23, capítulo 24 y capítulo 25. En otras palabras, oiga bien, en medio de la alabanza a Jesús, en medio de la adoración a Jesús, había alguien que estaba introduciendo la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, el Señor dice: esa doctrina yo la aborrezco. ¿Por qué? Porque alguien estaba enseñando: no solamente se debe de dar adoración a Jesús, no solamente se debe de dar adoración al único Dios, también se le puede dar adoración a los otros dioses que están aquí en Pérgamo. No, Señor, el único que se ha merecido y se merece y se merecerá toda la adoración es el Dios que está allá arriba en los cielos. Su nombre es Jesús de Nazaret. Yo no sé si a usted le alegra eso, pero a mí me encanta saber que al único que yo voy a darle toda la adoración se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquellos que estaban dentro de la iglesia
estaban enseñando a que cometer actos de inmoralidad no afectaba la relación entre el hombre y Dios, pero sí afecta. El pecado sí afecta. Diga conmigo, el pecado sí afecta. El pecado te avergüenza. El pecado te hace que te escondas de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando oyeron la voz del Señor? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque habían pecado, le habían fallado al Señor. Entonces había unos ahí, y el Señor dice: ahí tienes a uno de esos que están enseñando esa doctrina. Aleluya. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. ¿Sabe cuál era la doctrina de los nicolaítas? Que el que es salvo desde la primera vez es salvo, siempre salvo. O sea, que usted pasó aquí, se arrepintió, usted ya es salvo y siempre salvo. No, señor. La Biblia primero dice en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El Señor le dice a Nicodemo en el libro de según Juan capítulo 3 versículo 1 al 5: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y luego la Biblia dice en Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿De qué se trata la perseverancia? De estar en la iglesia alabando a Dios, de estar en la iglesia oyendo la palabra de Dios, de estar ayudando al necesitado, de amar al prójimo, de tener cambio en uno mismo para bendecir a la sociedad. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, porque es para el Rey de la Gloria. Y la perseverancia es hasta el final, hermano. Dígale al que está a la par: si pensó rendirse, ya no, dígale. La perseverancia es hasta el final. Dice Apocalipsis el capítulo 2 el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Aleluya. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué pasa si somos fieles hasta la muerte? Si somos fieles al Señor, ¿qué pasa? Y yo te daré la corona de la vida. No una vida que termina acá. Está hablando de la corona de la vida eterna, por la cual nosotros estamos luchando, por la cual nosotros cada día nos levantamos diciendo: todavía soy creyente, todavía soy evangélico, soy hijo de Dios. Tengo que cambiar, tengo que hacer esto mejor. Y a su nombre, hermano amado. Esta doctrina, dice el Señor, yo las aborrezco. Y aquí viene, hermano amado, la advertencia en el verso 16. Por tanto, ¿qué dice el Señor? Ay, Dios mío, solo uno. Por tanto, arrepiéntete. Está ahí, hermanos amados, Apocalipsis 2, el verso 16. Apocalipsis 2, verso 16. Dice la Biblia: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Como el Señor se presentó, dice: con esa espada yo voy a pelear. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor iba a pelear, ¿sabe por quiénes? Por aquellos que estaban con Él. Amén. El Señor pelea por los que están con Él, por los que le creen a Él, por los que le alaban a Él, por los que le oran a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted se alegra que hay uno que pelea por nosotros, hay uno que nos defiende. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Repita conmigo: arrepiéntete. Esa es la advertencia de todos los días para nosotros. Debemos de arrepentirnos. De repente fallamos al Señor con algo que pensamos, con algo que dijimos, con algo que escuchamos, con algo que de repente vimos. Amén. Necesitamos arrepentirnos todos los días. Ahora, si nos arrepentimos, hay un premio, hay una recompensa. ¿Cuántos nos gustan las recompensas? ¿Cuántos nos gustan los premios? Yo soy el primero. Por eso cuando hay sorteos aquí en la iglesia, todos quieren ganarse el premio. Y todos se quedan porque tal vez me lo saco yo. Yo no soy muy suertudo, pero tal vez hoy. ¿Ah? ¿La qué? La camita. Correcto, pero dice: tal vez me lo gano yo. Amén. Y ahí se queda.
porque a todos nos gustan los premios. Y vengo para decirle en esta preciosa noche, Dios también tiene recompensa para nosotros. Dios tiene también premios para nosotros. ¿Alguien quiere recompensa de parte del Rey de la Gloria? Hay que perseverar hasta el final. Hay que seguir hasta el final. Dele fuerte ese aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Y a su nombre. Verso 17, puestos de pie. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedra un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solo el que lo... Mire, si vencemos, que es lo que todos esperamos, vamos a recibir una piedrecita. No sé si tienen ahí, hijo lindo. Los veo algo dormidos hoy. Gloria al Señor. Una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre. ¿Y sabe solamente quién va a conocer ese nombre? El que lo recibe. Amén. En el antiguo tiempo, cuando el sumo sacerdote, hermano Silverio, entraba al lugar santísimo, llevaba en el pectoral las piedritas de Urín y Tumín, gloria al Señor. Él entraba con aquellas piedritas del Urín y del Tumín, gloria al Señor. Así que lo que el Señor nos está prometiendo aquí es que los creyentes, oiga bien, porque segunda de Pedro dice que somos reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Los creyentes como sacerdotes espirituales de Dios gozarán de los antitipos celestiales del maná escondido y de la piedra de Urín. En otras palabras, una de las cosas que usted va a recibir cuando suba al cielo va a ser maná escondido. ¿Cuántos dicen amén? No sabemos qué sabor tenía el maná. La historia dice que era una comida suave, algo como cereal, pero en ese entonces yo creo que la comida posiblemente será algo espiritual, que cuando yo suba al reino de los cielos toda hambre se me va a quitar, porque Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Él tiene el alimento para su hambre. Él tiene el alimento para usted. Cuando dicen amén. Y a su nombre. ¿No se ha puesto a pensar qué nombre le va a dar el Señor a usted? ¿Ah? ¿Qué nombre nos va a dar el Señor? Eso no se espera, pero la Biblia dice que debemos de ser fieles a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, lo que es pecado es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que es santo es santo. Y el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia santa. Que Dios nos ayude cada día a ser santos para el Señor. Que Dios nos ayude a cada día a guardarnos para el Señor, a apartarnos para el Rey de la Gloria. ¿Será que hay mensaje para la iglesia todavía? Hay mensaje para la iglesia, hermanos. Si